Lorraine Cassidy estaba de pie junto a la ventana del laboratorio, sosteniendo el sobre blanco con los resultados de las pruebas. Las escasas nubes sobre los tejados de Warrenton flotaban tras el cristal, pero ella no podía verlas. Sus dedos temblaron ligeramente al abrir el borde sellado. Hacía 4 años había soñado con este momento. Se había imaginado compartiendo su alegría con David, cómo elegirían juntos los nombres y montarían la guardería. Las líneas de análisis confirmaron lo que ya sabía en el fondo de su mente. Embarazo. De 5 semanas. Lorraine exhaló lentamente y apoyó la espalda en la fría pared. La alegría surgió de algún lugar de su pecho, en una cálida oleada, pero inmediatamente se encontró con un escalofrío de ansiedad. David se había vuelto distante últimamente, como si sus pensamientos estuvieran siempre en otra parte. Lorraine, ¿estás bien? La voz de su colega la hizo estremecerse. El doctor Wilson estaba en la puerta del laboratorio y la miraba con cierta preocupación. Lorraine dobló rápidamente los papeles y se los metió en el bolsillo de la bata. Sí, claro, solo pensaba en ello. No te olvides del paciente de la habitación 7. Necesita una inyección antes de comer. El resto del día transcurrió como un borrón. Lorraine realizaba sus tareas mecánicamente. Ponía inyecciones, cambiaba vías, rellenaba historiales. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez al sobre que llevaba en el bolsillo. Ya había pensado en cómo le daría la noticia a David. ¿Le prepararía su cena favorita y le pondría el resultado del análisis junto al plato? ¿O compraría un par de caramelos y los dejaría sobre la cama? A la hora de comer se sentó en el comedor del hospital con su amiga Rachel, que trabajaba en recepción. Lorraine picoteaba su ensalada con el tenedor, incapaz de concentrarse en la comida. «Hoy estás rara», dijo Rachel dándole un mordisco a su bocadillo. «¿Te pasa algo?» «No, solo cansada». Lorraine no estaba preparada para compartir la noticia, ni siquiera con su mejor amiga. David tendría que saberlo primero. «¿Cómo van las cosas con David? Hace tiempo que no los veo juntos». «Todo va bien». Lorraine intentó sonreír de forma convincente. «Últimamente trabaja mucho». Rachel la miró atentamente, pero no dijo nada. Eran amigas desde el instituto y Rachel podía leerla como un libro abierto. Lorraine agradeció que su amiga no la interrogara más. Después de comer, la clínica estaba más tranquila. La mayoría de los pacientes dormitaban y Lorraine tuvo la oportunidad de pensar en paz. Se sentó en la sala de enfermeras para rellenar los papeles, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. Su mente daba vueltas con recuerdos de cómo eran ella y David. Se habían conocido en un bar hacía 5 años. David acababa de aceptar un trabajo en un concesionario de coches y estaba lleno de ambición. Le habló de sus planes, de cómo quería llegar a ser el mejor vendedor y luego gerente. Habló de la casa que comprarían, de los hijos que tendrían. Lorraine se enamoró de su confianza, de cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba del futuro. El primer año juntos había sido un cuento de hadas. David le regalaba flores sin motivo, organizaba cenas románticas a la luz de las velas, planeaba viajes de fin de semana. Pasaban horas hablando de todo, compartiendo sueños y miedos. Lorraine sentía que había encontrado a su alma gemela. Pero entonces algo cambió. Poco a poco, imperceptiblemente. David pasaba más tiempo en el trabajo y menos hablando en casa. Las cenas románticas se convirtieron en silenciosas salidas a restaurantes. Los viajes de fin de semana se convirtieron en noches de televisión. Lorraine lo achacó al cansancio, al estrés del trabajo. David trabajaba duro y los resultados eran evidentes. Le habían subido el sueldo y lo habían ascendido. Pensó que era algo temporal, que las cosas mejorarían pronto. Pero a medida que pasaba el tiempo, el distanciamiento de su marido no hacía más que aumentar. Los últimos meses habían sido especialmente difíciles. David llegaba tarde a casa, a menudo con el olor del perfume de otra persona en la camisa. Cuando Lorraine le preguntaba, él se enfadaba y decía que era de clientas o compañeras. Su teléfono estaba siempre boca abajo y se ponía nervioso si alguien llamaba en su presencia. «Señora Cassidy, ¿podría ayudar con el señor Johnson en la sala 8?» La voz de la joven enfermera devolvió a Lorraine a la realidad. «Por supuesto, ya voy». Se levantó de la mesa y se metió los resultados en el bolsillo. El trabajo era lo que la mantenía alejada de los problemas de su vida personal. Era donde se sentía necesaria, útil. Los pacientes le agradecían sus cuidados, los compañeros la respetaban por su profesionalidad. El señor Johnson
Un anciano operado del corazón yacía pálido y débil. Lorraine le ajustó suavemente las almohadas y comprobó su vía intravenosa. «¿Cómo se encuentra?», le preguntó suavemente. «Mejor, gracias». El anciano intentó sonreír. «Es usted muy amable. Su marido debe de ser un hombre afortunado». Lorraine sintió que se le apretaba el corazón. «Eso espero», respondió en voz baja. «¿Tiene hijos?». «Todavía no». Su mano se deslizó involuntariamente hacia su estómago. «Pero quizá pronto». «Los hijos son lo más importante en la vida», dijo el señor Johnson, cerrando los ojos. «Lo más importante es que el padre sea un buen hombre». Lorraine asintió y salió de la habitación, sintiendo que se le saltaban las lágrimas. David había sido una vez un buen hombre. Atento, considerado, cariñoso. ¿Dónde había quedado todo eso? Cuando terminó la jornada laboral, Lorraine volvió a casa en su viejo Honda. De camino, paró en la tienda y compró comida para una cena especial. Quizá debería intentar recuperar la intimidad con su marido. Cocinar algo delicioso, crear un ambiente acogedor y luego contarle lo del embarazo. La casa la recibió con el silencio habitual. David aún no había vuelto del trabajo. Lorraine se puso la ropa de casa y sacó la comida de la nevera. Decidió cocinar filetes. A David le encantaban. Puso una botella de vino blanco a enfriar y encendió velas en la mesa. Mientras la carne se marinaba, se duchó y se puso el bonito vestido que le gustaba a David. Se miró en el espejo, intentando ver los cambios en su figura. Aún no se veía nada, pero pronto su cuerpo empezaría a cambiar. Pronto sería mamá. David apareció a las 7:30, cuando Lorraine ya estaba asando los filetes. Le dio un beso en la mejilla, rápido, casi formal, y ella pudo oler el perfume desconocido de su camisa. Se le encogió el corazón, pero se obligó a sonreír. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?», le preguntó, observando cómo se lavaba las manos en el lavabo. «Bien, hoy he vendido un par de coches». David se secó las manos con una toalla sin volverse hacia ella. «¿Y tú?». «Yo también estoy bien». Lorraine dudó en hablar del embarazo en ese momento. «He hecho tus filetes favoritos». «Gracias», dijo con indiferencia, sacando el teléfono del bolsillo. Durante la cena, David estaba silencioso y distraído. Picoteaba la carne con el tenedor y de vez en cuando echaba un vistazo al móvil que tenía en la pantalla junto al plato. Lorraine intentó entablar conversación, hablando de trabajo, de pacientes, pero solo obtuvo respuestas de una palabra. Cuando el teléfono vibró, David lo cogió rápidamente y miró la pantalla. Lorraine notó el cambio en su rostro. Apareció una leve sonrisa que inmediatamente trató de ocultar. «¿Quién lo ha escrito?», preguntó Lorraine inocentemente. «El trabajo», respondió David rápidamente, guardándose el teléfono en el bolsillo de los vaqueros. «Mañana tengo que estar temprano en la peluquería». «¿El sábado?». «Pero dijiste que el sábado estaba libre. Había planeado que pasáramos tiempo juntos». «Los planes han cambiado». Se levantó de la mesa sin terminarse el filete. «Puede que tenga que trabajar el domingo». «Pero David». «Lorraine, estoy cansada. ¿Podemos no hablar de esto ahora?». Fue al salón y puso la televisión a todo volumen. Lorraine se sentó a la mesa, rodeada de velas sin quemar y de la cena sin comer, sintiendo cómo se desmoronaba su plan de contarle lo del embarazo. Recogió la mesa en silencio mientras David cambiaba de canal en el salón. Normalmente hablaban por las tardes, comentando los planes del fin de semana, compartiendo las minucias del día. Ahora era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Lorraine estaba fregando los platos cuando oyó que David hablaba tranquilamente por teléfono en el salón. Escuchó, pero le resultó imposible entender las palabras. La entonación le pareció extraña, demasiado suave, casi dulce. Era un tono que él había utilizado con ella una vez, al principio de su relación. La conversación duró unos 15 minutos. Lorraine había terminado de fregar los platos, pero seguía de pie junto al fregadero, escuchando. De vez en cuando David se reía en voz baja, y había una intimidad en esa risa que había faltado en su relación durante mucho tiempo. Cuando Lorraine volvió al salón, David ya había terminado de hablar y estaba cambiando de canal. «¿Con quién estabas hablando?», preguntó sentándose en el sofá. «Con Mark. Estábamos hablando de los planes de mañana». David no apartó los ojos de la pantalla. Mark era colega de David, y Lorraine nunca había oído a su marido hablarle así. Además, conocía personalmente a Mark. Estaba casado, tenía 3 hijos,
y su sentido del humor era bastante particular. Lo que Lorraine estaba oyendo no se parecía en nada a hablar con Mark. «David, ¿estamos bien?», preguntó en voz baja. Él la miró por fin y algo parecido a la culpabilidad brilló en sus ojos. «Claro que estamos bien. Es solo que el trabajo es un poco estresante en este momento. El nuevo jefe y esas cosas. ¿Podemos hablar? Hace tiempo que no tenemos una charla íntima. Lorraine, estoy muy cansado». David volvió a sacar el teléfono y se quedó mirando la pantalla, evitando claramente el contacto visual. «¿Qué tal mañana?». Pero Lorraine sabía que mañana volvería a encontrar una excusa. Durante los últimos meses, todas sus conversaciones habían terminado de la misma manera. David había mencionado el cansancio, el trabajo, los dolores de cabeza. Sentía que se alejaba de ella, que se convertía en un extraño. «Vale», dijo ella levantándose del sofá. «Voy a leer». En el dormitorio, Lorraine sacó el sobre de análisis de su bata. Lo puso en la mesilla de noche y se quedó mirando el papel blanco durante un buen rato. Mañana, decidió. Mañana encontraría el momento adecuado y le contaría a su marido lo del bebé. Cuando él estuviera de mejor humor, cuando no hubiera esa extraña tensión entre ellos. David no entró en el dormitorio hasta una hora más tarde. Lorraine ya estaba en la cama con un libro. Pero no leía, solo miraba las páginas, pensando en lo que le estaba pasando a su matrimonio. David se desnudó en silencio, se tumbó en su lado de la cama y se volvió inmediatamente hacia la pared. «Buenas noches», murmuró. «Buenas noches». Lorraine yacía en la oscuridad, escuchando la respiración de su marido a su lado. Él parecía haberse dormido casi al instante, pero ella seguía dando vueltas en la cama, incapaz de alejar los pensamientos inquietantes. Algo le revoloteaba en el estómago. No era el bebé. Era demasiado pronto. Eran los nervios. Se puso la mano en el vientre, tratando de imaginar una nueva vida creciendo allí. Su bebé y el de David. Ojalá David quisiera tenerlo. ¿Y si se quedaba con ellos? La mañana del viernes comenzó con Lorraine despertándose sola. David ya se había ido a trabajar sin siquiera despertarla para despedirse. Había una nota en la mesa de la cocina. «Volveré tarde esta noche. No me esperes levantada para cenar». La letra era desprolija, apresurada, como si tuviera prisa por salir de casa. Lorraine estaba sentada a la mesa del desayuno, masticando despacio la tostada y pensando en lo de anoche. El sobre con los resultados de las pruebas seguía en su mesilla de noche, y David aún no se había enterado del embarazo. Cada vez que intentaba hablar con su marido de algo importante, él encontraba la manera de evitar la conversación. En el trabajo, el día transcurría sin sobresaltos. Lorraine atendía a pacientes, realizaba procedimientos y rellenaba papeles. Durante la pausa para comer, se sentó en la cafetería del hospital con una taza de té de hierbas. El café ahora le producía náuseas. Sacó el teléfono para mirar los mensajes. Nada de David. Sin embargo, Rachel le había enviado un enlace a un divertido vídeo de gatitos. Lorraine abrió las redes sociales para distraerse de sus tristes pensamientos. Se desplazó por su feed. Le gustaron las fotos de sus amigos. Leyó las noticias. De repente, se topó con una publicación que le hizo dar un vuelco al corazón. La foto era brillante y colorida. Un grupo de mujeres jóvenes en una mesa, decorada festivamente en algún restaurante caro. Globos rosas y azules, arreglos florales, vajilla elegante. En el centro de la mesa, una tarta con forma de cochecito de bebé. El pie de foto decía: «El mejor día de mi vida. El baby shower de Brittany fue mágico. Gracias a todas mis amigas por vuestro apoyo». Lorraine escrutó la foto. La chica felicitada aparentaba unos 22 años, 25 como mucho. Pelo largo y rubio, maquillaje brillante, sonrisa hasta las orejas. Era evidente que estaba embarazada. Su vientre redondeado quedaba muy bien resaltado por un vestido ajustado de color rosa suave. Llevaba un anillo en la mano, pero no era una alianza, sino una bonita joya. Lorraine hizo clic en el perfil de la chica. Brittany Morris, 22 años. Trabaja en Serenity Spa, en el centro de Warrenton. No aparece su estado civil. Muchas fotos de tratamientos, masajes, envolturas, manicuras. La chica claramente se cuidaba, estaba en buena forma. Pero sobre todo Lorraine estaba interesada en los comentarios bajo el post sobre la fiesta.
Los amigos de Brittany escribían comentarios elogiosos. Deseaban salud al futuro bebé, y entre esos comentarios había algunos detalles extraños. «Qué bien que tu hombre se preocupe tanto por ti», escribió una. «Hay que esforzarse mucho para elegir un restaurante así». «Sí, es un príncipe», respondió Brittany. «Dijo que quería darme unas vacaciones de verdad. Lo organizó todo él, incluso coordinó el menú con el chef». «¿Cuándo es la boda?», preguntó otra amiga. «Pronto», respondió Brittany con evasivas. «Mientras resolvemos los trámites del divorcio. No quiero precipitarme». Lorraine sintió que se le helaba la sangre en las venas. ¿Divorcio? ¿Qué divorcio? Siguió hojeando los comentarios, tratando de encontrar más pistas. «Por cierto, ¿dónde está el mismísimo papá?», preguntó una de las amigas de Brittany. «¿Por qué no está en las fotos?». «Trabajando. Tiene una reunión importante en el concesionario de coches», respondió Brittany. «Pero prometió venir esta noche y llevarme a casa. Quiere ver todos los regalos para el bebé». El concesionario de coches. Lorraine releyó la palabra varias veces, sin dar crédito a lo que veía en sus ojos. David trabajaba en un concesionario de coches. David había dicho ayer que hoy era su gran sábado de trabajo. David le temblaban las manos mientras seguía hojeando las fotos de Brittany. La mayoría de las fotos eran normales. Selfies, fotos con sus amigos, paisajes. Pero unas pocas fotos hicieron que Lorraine contuviera la respiración. Un ramo de rosas caras en un interior que le resultaba familiar. «Gracias, mi príncipe, por esta hermosa mañana». La fecha era de hacía 15 días. Lorraine recordaba aquel día. David se había ido a trabajar temprano por la mañana, diciendo que tenía una reunión con un cliente importante. Otra foto, una delicada pulsera en su muñeca. «El mejor regalo del padrino». La cita fue hace un mes. David también se había quedado hasta tarde después del trabajo ese día. Dijo que había ido con un compañero a comprar un regalo para la mujer de un colega. Lorraine sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todos estos detalles, todas estas coincidencias, ¿podrían estar justificadas sus sospechas? ¿De verdad David la estaba engañando con esa chica? Volvió al post sobre la fiesta y escrutó los detalles del restaurante del fondo. Ventanas altas, molduras distintivas en el techo, lámparas de araña de estilo clásico. Era el Grand Palace, uno de los restaurantes más caros de Warrenton. Una cena para dos allí costaba más de lo que Lorraine ganaba en una semana. Y dar toda una fiesta allí. «Lorraine, se acabó el descanso». La voz de su colega la hizo estremecerse. Cerró rápidamente la aplicación y se guardó el teléfono en el bolsillo de la bata. Pero sus pensamientos seguían dándole vueltas a lo que había visto. Llevaba toda la tarde trabajando mecánicamente, y en su cabeza había ido construyendo una cadena lógica. Brittany estaba embarazada y esperaba un hijo de un hombre casado que trabajaba en un concesionario de coches. El hombre le ha prometido el divorcio y la boda. Le hace regalos caros y organiza eventos lujosos. Al mismo tiempo, su verdadera esposa no sabe nada de sus planes de divorcio. Después del trabajo, Lorraine no va a casa, sino al centro comercial. Necesitaba tiempo para pensar, para analizar la situación. Aparca en el parking y vuelve a sacar el móvil. El post de Brittany ya había ganado más de 100 likes. La chica respondía a las felicitaciones, daba las gracias por los regalos. En los comentarios había nuevos detalles. «¿Y el bebé llevará el apellido del padre?», preguntó uno de los amigos. «Por supuesto, en cuanto tengamos todo el papeleo hecho», contestó Brittany. «Él quiere de verdad que el bebé lleve su apellido. Dice que sueña con tener un hijo». Lorraine sintió que se le apretaba el corazón. David nunca le había dicho que soñaba con tener hijos. Cuando habían hablado del tema, él siempre se había mostrado reticente, diciendo que aún no era el momento, que primero necesitaba estar más fuerte. Volvió a recorrer el perfil de Brittany, estudiando la cronología de las publicaciones. Las primeras fotos que insinuaban una relación habían aparecido hacía unos 6 meses. Fue entonces cuando David empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, se volvió más reservado y dejó de hablar de sus negocios. «Cariño, ¿estás bien?». La voz de una mujer hizo que Lorraine levantara la cabeza. Junto al coche había una señora mayor que llevaba bolsas del supermercado. «Sí, gracias. Solo estoy cansada», contestó Lorraine, secándose las lágrimas que habían brotado de sus ojos. «Cuídate, cariño, y no te quedes mucho tiempo en el coche, que te vas a resfriar». Lorraine asintió y arrancó el motor.
Necesitaba llegar a casa y pasar la tarde. David había dicho que volvería tarde. Ahora entendía dónde pasaba el tiempo. En casa recalentó mecánicamente los restos de la cena de anoche, pero no podía comer. Se sentó en la cocina, mirando el perfil de Brittany una y otra vez. La chica había colgado algunas fotos más de la fiesta. Una de ellas mostraba una caja con un regalo. Un cochecito de bebé de una famosa marca cara. El mejor regalo del mejor papá. Brittany subtituló la foto. Cuida tanto de nuestro bebé. Lorraine echó cuentas. Un cochecito de esa marca costaba al menos $1,500. Más el restaurante, más todos los demás regalos que David le había hecho a su amante en los últimos meses. ¿De dónde sacaba tanto dinero? Su presupuesto familiar era modesto. Estaban ahorrando para el pago inicial de una casa. Fue al dormitorio y abrió el cajón del escritorio donde guardaban los documentos importantes. Sacó una carpeta con los extractos de las cuentas conjuntas. Hojeó los últimos meses en busca de grandes gastos. Y lo encontró. En los últimos 6 meses, se habían cargado regularmente en la cuenta cantidades que oscilaban entre los 500 y los $2,000. La columna de propósito del pago era retirada de efectivo o expresiones vagas como pago por servicios. David siempre atribuía estos cargos a gastos de trabajo, comidas con clientes, gasolina, gastos varios. Ahora Lorraine comprendía a dónde iban a parar sus ahorros. En regalos para Bretaña, en restaurantes caros, en crear la ilusión de una vida hermosa para una amante embarazada. Hacia las 9 de la noche, volvió a entrar en el perfil de Brittany. La chica publicó la última foto del día, selfies en el coche. Mi príncipe vino a llevarme a casa. Me ha llevado a ver todos los regalos del bebé. Tan emocionada de enseñarle la habitación del bebé. En el fondo de la foto se veía parte del interior del coche. Lorraine reconoció la tapicería de los asientos y el volante. Era el coche de David. A las 10:30, David le envió un mensaje de texto. Tarde para el trabajo. Vete a la cama. No me esperes despierta. Lorraine dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando la pantalla largo rato. Su marido llevaba meses mintiéndole a la cara. Tenía otra mujer que esperaba un hijo con él. Y esta mujer estaba segura de que pronto sería su esposa. El sobre con los resultados de las pruebas yacía en su mesilla de noche, como un recordatorio de su propio embarazo. Lorraine lo cogió, releyó las líneas familiares. 5 semanas. No faltaba mucho, pero ya era una nueva vida. Se imaginó contándole a David lo del bebé. ¿Cómo reaccionaría? ¿Se alegraría? ¿O sería otro problema para él? ¿Otro obstáculo para una nueva vida con una joven amante? Lorraine se fue a la cama, pero el sueño no llegaba. Su mente se tambaleaba con fragmentos de lo que había visto. La cara de felicidad de Brittany, los regalos caros, los comentarios sobre la inminente boda. Y en algún lugar del fondo de la imagen estaba ella, una esposa engañada que no tenía ni idea de los planes de su marido. Al otro lado de la ventana caía una fina lluvia otoñal. Lorraine escuchaba las gotas golpear el cristal y pensaba en que su vida iba a cambiar radicalmente. No solo por el niño que llevaba bajo el corazón, sino por la verdad que había aprendido hoy. El sábado empezó temprano. Lorraine se despertó a las 6 de la mañana, aunque su despertador estaba puesto a las 8. David dormía a su lado, apoyado contra la pared, y su respiración era uniforme y tranquila. Era asombroso con qué facilidad podía dormir un hombre que llevaba una doble vida. Se levantó de la cama en silencio y fue a la cocina. Preparó café, pero no lo bebió. Las náuseas de la mañana se habían intensificado. En su lugar, sacó el teléfono y volvió a abrir el perfil de Brittany Morris. La chica no había publicado nada durante la noche, pero las historias de la mañana ya habían empezado a aparecer. La primera foto era un desayuno en la cama. Una bandeja bellamente servida con croissants, fresas frescas y zumo de naranja. Mi príncipe me mima incluso los fines de semana. Pronto tendremos una tradición familiar de desayuno en la cama para mamá y el bebé. Lorraine sintió amargura en la boca. David nunca le había llevado el desayuno a la cama. En 4 años de matrimonio, no lo había hecho ni una sola vez. Como mucho, una taza de café si se levantaba temprano. La siguiente historia apareció media hora más tarde. Foto de Serenity Spa. Incluso en mi día libre, no puedo pasar del trabajo. Solo pasé a recoger algunas cosas. Es una pena que a las embarazadas
No se les permitan muchos tratamientos. Echo tanto de menos el masaje con piedras calientes. Lorraine recordó el nombre del salón. Valdría la pena visitarlo para ver dónde trabajaba su rival. Averiguar qué clase de persona era Brittany, cuánto tiempo llevaba en el salón, qué decían de ella sus compañeros de trabajo. A las 8 de la mañana, David bajó a la cocina. Llevaba el pelo revuelto y una ligera barba incipiente en la cara. Parecía cansado, pero había cierta vivacidad en sus ojos que Lorraine no había notado en mucho tiempo. «Buenos días», le dijo mientras le veía servirse el café. «Buenos días». David bostezó y se frotó la cara con las manos. «Me he levantado temprano. No he podido dormir. ¿Qué tal estás? Anoche llegué tarde a casa». «Sí, trabajo». Tomó un buen sorbo de café, evitando su mirada. «Tuve que quedarme en casa para solucionar unos problemas de papeleo». Lorraine asintió, fingiendo creerle. «¿No hay cambio de planes para hoy?» «Por desgracia, no». David sacó el teléfono y consultó rápidamente los mensajes. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Tengo que ir al salón, reunirme con los proveedores. Puede que tarde hasta la noche». «¿Están abiertos los proveedores el sábado?» «Bueno, sí, algunos sí». Se encogió de hombros como si fuera algo natural. «Vienen de fuera. Les viene mejor el fin de semana». Mentira tras mentira. Lorraine asintió en silencio, memorizando cada detalle de su historia. Más tarde podríamos comprobar dónde pasaba realmente el tiempo. David desayunó rápidamente y se fue a ducharse. Lorraine le oyó cantar bajo los chorros de agua, algo alegre y romántico. Hacía mucho tiempo que no oía cantar a su marido en la ducha. Por lo visto, el próximo encuentro con su amante le levantaba el ánimo. Media hora más tarde, David salió del cuarto de baño, completamente afeitado y perfumado con la cara colonia que Lorraine le había regalado por su último cumpleaños. Se puso su mejor camisa, aquella con la que la había conocido 5 años atrás. «Te veré esta noche», dijo besando a Lorraine en la mejilla. «No me eches de menos». «Lo intentaré». Cuando la puerta se cerró tras David, Lorraine permaneció sentada en la cocina unos minutos más, ordenando sus pensamientos. Luego sacó el teléfono y buscó el número del concesionario donde trabajaba su marido. Marcó el número, con el corazón latiéndole tan fuerte que creyó oírlo a través del auricular. «Premium Auto, buenos días», contestó una joven voz masculina. «Buenos días. ¿Puedo hablar con David Cassidy?» Por desgracia, David no está hoy. Es su día libre. ¿Estará aquí mañana? Sí, por supuesto. Ha estado trabajando como de costumbre desde el lunes. ¿Quiere dejarle un mensaje? No, gracias. Le llamaré más tarde. Lorraine colgó con las manos temblorosas. Así que David tenía un día libre oficial hoy y sin reuniones con los proveedores. Otra mentira para encubrir su cita con Brittany. Se vistió rápidamente y condujo hasta el centro. Serenity Spa estaba situado en un barrio de lujo, cerca de boutiques y cafeterías caras. Lorraine aparcó al otro lado de la calle y observó la entrada durante un rato. El salón tenía un aspecto caro y elegante. Grandes ventanales por los que se veía el lujoso mobiliario. Iluminación suave, flores frescas. Un cartel de cerrado colgaba de la puerta, pero las luces del interior estaban encendidas y Lorraine pudo ver a alguien moviéndose por la sala. 10 minutos más tarde, una figura familiar salió del salón. Brittany Morris parecía aún más joven y atractiva que en sus fotografías. Delgada a pesar de su embarazo, bien peinada y maquillada como una profesional. Llevaba un abrigo caro y un bolso de una marca famosa. Las joyas tampoco parecían baratas. Brittany subió a un taxi y se marchó. Lorraine esperó unos minutos más. Salió del coche y se dirigió al salón. Llamó a la puerta. «Está cerrado», gritó alguien desde dentro. «Necesito información sobre sus servicios», respondió Lorraine. «Soy un cliente potencial». La puerta se abrió. Una mujer de unos 40 años, con el pelo corto y expresión severa, estaba en el umbral. «Bienvenido a Serenity. Soy Linda, la recepcionista. ¿En qué puedo ayudarle?» «Me gustaría conocer sus programas de embarazo», mintió Lorraine. «He oído que tienen una consejera de embarazo muy buena. Brittany, creo». La cara de Linda cambió ligeramente. «Sí, Brittany trabaja aquí. Es una buena técnica, pero está de baja por maternidad, así que no atiende a muchos clientes». «Ah, ya veo. ¿Cuánto tiempo lleva con usted?» «Unos 2 años». Linda miró a Lorraine con atención. «¿Cómo supo de ella?» «Una amiga. Dijo que Brittany da unos masajes estupendos». Lorraine intentó sonreír con naturalidad. «Es una pena que esté de vacaciones».
¿Cuándo piensa salir? Después de dar a luz, supongo. Linda se encogió de hombros. Aunque para ser sincera, no creo que vuelva. Dice que se casará pronto y que su marido la mantendrá a ella y al bebé. Ya veo. ¿Así que va en serio con este hombre? Eso parece. Linda bajó un poco la voz, como si estuviera compartiendo un secreto. Le da regalos caros, la lleva a restaurantes. Aunque es raro, llevan saliendo más de 6 meses y acaban de casarse. Brittany dice que se va a divorciar, pero el divorcio se está alargando. Suele pasar, asintió Lorraine con cautela. ¿Qué clase de hombre es? ¿Te lo ha contado? Trabaja en un concesionario de coches. Un poco mayor que ella, un hombre sólido. Linda suspiró. Sinceramente, si yo fuera ella, no me precipitaría a tener un hijo hasta que estuviera oficialmente divorciada. Pero la juventud, enamorarse, tú lo entiendes. Lorraine comprendió mejor de lo que podía explicarle a Linda. Gracias por la información. Pensaré en los procedimientos. De nada. Puedo recomendarle a nuestros otros maestros. También son muy buenos. Lorraine volvió al coche con el corazón encogido. Ahora tenía la confirmación de lo que ya sabía. David ha estado saliendo con Brittany durante más de 6 meses. Le promete el divorcio y la boda, gastando dinero en ella que debería haber ido a sus objetivos mutuos. La siguiente parada en su improvisada investigación fue el restaurante Grand Palace. Lorraine solo conocía el lugar de oídas, demasiado caro para su presupuesto familiar. Pero ahora necesitaba averiguar los detalles de la fiesta de la noche anterior. El restaurante estaba en el centro histórico de Warrenton, en un hermoso edificio del siglo XIX. Lorraine aparcó cerca y entró. El interior era realmente lujoso. Columnas de mármol, arañas de cristal, muebles caros. Era exactamente el tipo de escenario que había visto en las fotos de Brittany. Bienvenida al Gran Palacio, la saludó el maitre, vestido con un elegante traje. ¿Tiene reserva? No, me gustaría comprobar la organización del evento, dijo Lorraine. Ayer celebraron ustedes una fiesta infantil muy bien organizada. Me gustaría organizar algo así para una amiga. Ah, sí, sonrió el maitre. Fue una fiesta maravillosa. El señor Cassidy lo planeó todo con mucho cuidado. Discutió cada detalle con nuestro chef. Cassidy. Lorraine sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. David no solo asistía a la fiesta, sino que la organizaba, con su propio dinero, su dinero conjunto. Sí, he oído que era de primera, dijo con dificultad. ¿Cuánto cuesta organizar un evento así? Bueno, el señor Cassidy reservó nuestro paquete premium. El maitre presupuestó una cantidad que hizo sonrojar a Lorraine. Incluía decoración, música, tarta personalizada y, por supuesto, nuestro menú de autor. Además, había pedido por separado un regalo. Un cochecito de bebé de nuestro catálogo para socios. Lorraine echó cuentas rápidamente. El importe total ascendía a casi $3,000. Eso era lo que llevaban meses ahorrando para el pago inicial de una casa. Ah, ya veo. ¿Puedo preguntar con cuánta antelación hay que reservar un evento como este? El señor Cassidy reservó con 2 semanas de anticipación. Dijo que quería sorprender a su, como él dijo, futura esposa. El maitre sonrió. Fue muy conmovedor ver cómo lo planeó. Uno podía ver que realmente se preocupaba por la dama y el futuro niño. Futura esposa. Lorraine sintió que todo le temblaba por dentro. Así que David realmente está planeando divorciarse de ella y casarse con Brittany. Hace 15 días, cuando él organizó la fiesta, ella aún no sabía que estaba embarazada. No sabía que estaba embarazada de él. Gracias por la información, dijo intentando mantener la calma. Me pondré en contacto con usted. De camino a casa, Lorraine se detuvo en un pequeño café y pidió un té. Le temblaban las manos mientras sostenía la taza. Necesitaba ordenar sus pensamientos, decidir qué hacer a continuación. David llevaba meses mintiéndole. Tenía una amante embarazada a la que había prometido el divorcio. Había gastado su dinero común en regalos caros y eventos para ella. Planeó una nueva vida que no tenía lugar para Lorraine. Y ahora ella también está embarazada. Y David no lo sabe. Lorraine sacó su teléfono y entró de nuevo en el perfil de Brittany. La chica publicó fotos nuevas. Estaba en el centro comercial, probándose ropa de bebé. Escogiendo una dote para el bebé. Es tan emocionante pensar que pronto estará aquí. En los comentarios, los amigos le deseaban suerte y le daban consejos para elegir la ropa.
Y una vez más pasaron detalles que llegaron al corazón. ¿Papá te está ayudando a elegir?, preguntó una de las amigas. Claro que sí. Está muy preocupado. Quiere comprarlo mejor, respondió Brittany. Dice que es su primogénito y quiere darle al bebé todo lo que él mismo no tuvo de niño. Primogénito. Lorraine se llevó la mano al estómago. ¿Y su bebé? También es un primogénito para David, pero él no lo sabe y probablemente nunca lo sabrá si sigue viviendo una doble vida. Terminó su té y se levantó decidida de la mesa. Había que actuar. David cree que puede engañarla indefinidamente, conspirando a sus espaldas, gastando su dinero en una amante. Pero se equivoca. Mañana es domingo. A juzgar por los mensajes de Brittany, la fiesta del bebé fue el punto culminante de la semana, pero no el último. Seguro que la enamorada pareja también planea pasar juntos la tarde del domingo. Lorraine vuelve a casa y se sienta frente al ordenador. Abrió un procesador de textos y empezó a escribir una declaración al hospital en la que decía que necesitaba un día libre más el lunes por motivos familiares. Luego entró en la página web del laboratorio donde se había hecho las pruebas y encargó un bonito certificado de embarazo con membrete oficial. El plan fue madurando poco a poco en su mente. Si David quería jugar al juego de la doble vida, que descubriera lo que se sentía cuando el juego terminaba de repente. El domingo por la mañana, Lorraine se despertó con la cabeza despejada y una firme resolución. David dormía a su lado con los brazos abiertos y una expresión de paz absoluta en el rostro. Al parecer, el día de ayer con Brittany había salido exactamente como él había planeado. Se levantó en silencio y entró en el cuarto de baño. Se miró en el espejo. Cara pálida, ojeras, pero mirada decidida. Hoy todo cambiaría. Hoy se acabarían las mentiras. El perfil de Brittany ya tenía sus posts matutinos. La chica volvía a desayunar en la cama, pero esta vez la foto estaba tomada en un lugar diferente. Lorraine reconoció el interior. Era la habitación de un estudio en una nueva urbanización a las afueras de Warrenton. Así que David había pasado la noche con su amante. Las mañanas perezosas de los domingos con mi príncipe. Está preparando un desayuno especial para mí y el bebé, decía el pie de foto. El encuadre incluía la mano de un hombre sirviendo un plato de tortitas. Lorraine reconoció el reloj que llevaba en la muñeca. Ella misma se lo había regalado a David por su aniversario de boda. La siguiente historia llegó una hora más tarde. Brittany se fotografiaba en el espejo, mostrando su redondeada barriga con un vestido ajustado. El bebé está creciendo. Hasta pronto, cariño. La geolocalización mostraba que estaba en el mismo complejo de apartamentos. Lorraine miró la hora. Las 10:30 de la mañana. Hora de poner en marcha el plan. Se vistió con su mejor traje, austero pero elegante, para resaltar su condición de profesional de la medicina. Se maquilló y se peinó. En el bolso metió el certificado médico de embarazo que había recogido ayer del laboratorio. Llevaba membrete oficial, sello y firma. Nadie dudaría de su autenticidad. David aún dormía cuando ella salió de casa. Lorraine dejó una nota en la mesa de la cocina. Voy a casa de Rachel a ayudar con las reparaciones. Volveré esta noche. Que pensara que tenía todo el día para ver a su amante. De hecho, Lorraine condujo hasta el centro y aparcó cerca del complejo de apartamentos donde vivía Brittany. Sacó su teléfono y esperó. A juzgar por los mensajes de la chica, el día prometía ser agitado. A las 12 en punto, apareció una nueva foto. Brittany y David caminaban cogidos de la mano por el parque. En la imagen no se veía ningún rostro, pero Lorraine reconoció a su marido por su figura, sus andares, su ropa. Un paseo con mi amante, hablando de planes de futuro y eligiendo nombres para el bebé. A la 1 de la tarde, selfies en una cafetería. Brittany se sentó frente a un hombre cuyo rostro estaba oculto, pero tenía las manos sobre la mesa, y Lorraine volvió a reconocer el anillo de compromiso de David. Una cena romántica. Mi príncipe ha pedido todos mis platos favoritos. A las 3, una foto en la tienda de bebés. Escogiendo una cuna para la princesa o el príncipe, papá quiere comprar la más bonita. Lorraine seguía los movimientos de la pareja a través de las redes sociales como un detective privado. A las 4 de la tarde se dio cuenta de que volvían a casa de Brittany. Era el momento de actuar. Condujo hasta el complejo de apartamentos y aparcó en el patio. Encontró la entrada correcta y subió al 5º piso. Piso 23. Lorraine se quedó unos minutos en la puerta, recobrando la cordura. Detrás de la puerta oyó voces, masculinas y femeninas,
risas, música. Tocó el timbre. La música se apagó, las voces callaron. Unos segundos después se oyen pasos. ¿Quién está ahí?, preguntó la voz familiar de David. Un mensajero, respondió Lorraine, cambiando el timbre de su voz. La puerta se abrió y David se quedó paralizado en el umbral al ver a su mujer. Su rostro palideció y sus ojos se abrieron de golpe. Llevaba la ropa de casa, una camiseta y unos vaqueros que Lorraine había lavado y planchado cientos de veces. Lorraine, ¿qué? ¿Cómo estás? Hola, cariño. Lorraine sonrió tranquilamente y entró en el piso, sin esperar invitación. El interior era exactamente como se lo había imaginado por las fotos. Un piso pequeño pero acogedor, amueblado con gusto, sobras de comida en la mesa, cosas de niños esparcidas por todas partes, disfraces diminutos, juguetes, un cochecito en un rincón. Brittany salió del dormitorio. Era aún más guapa de lo que parecía en las fotos. Alta, delgada, con una larga melena rubia. El embarazo le sentaba bien, le daba un encanto especial. Llevaba un vestido rosa que resaltaba su vientre redondeado y joyas caras. «Davy, ¿quién es?», preguntó mirando a Lorraine con curiosidad. Es... David abrió y cerró la boca como un pez varado. «Soy Lorraine Cassidy», se presentó Lorraine con calma. «La mujer de David, la esposa legal». Brittany se estremeció como si hubiera recibido un golpe. La belleza desapareció instantáneamente de su rostro, dejándola confusa y asustada. ¿Esposa? Pero David dijo que estaba divorciado, que ya se estaban redactando los papeles. «Me temo que David te ha engañado», dijo Lorraine con suavidad. «No se están redactando los papeles del divorcio. Seguimos casados, viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama». «Lorraine, deja que te explique». David empezó, pero su mujer levantó la mano para detenerlo. «Ya he oído suficientes explicaciones en los últimos meses». Lorraine sacó un certificado médico del bolso. «Será mejor que escuches las noticias que hace días que quiero darte». Le tendió el documento a David. Él lo cogió con manos temblorosas y recorrió las líneas con la mirada. Su rostro se puso completamente blanco. «¿Embarazo?», preguntó con voz ronca. «De 5 semanas», confirmó Lorraine. «Enhorabuena, cariño. Vas a ser papá». 2 veces. Brittany se agarró al respaldo de la silla para no caerse. «¿Qué significa eso? Davy, explícame qué está pasando». «Significa, querida Brittany, que tu príncipe ya tiene una embarazada en casa». Lorraine se sentó en la silla con las piernas cruzadas. «Y mientras tú estás aquí planeando la boda y eligiendo nombres para el bebé, él vuelve a mí todas las noches». Pero él dijo, prometió. A Brittany le temblaba la voz. Dijo y prometió muchas cosas. A juzgar por la cantidad de dinero que se gastó anoche en tu fiesta, las promesas fueron muy convincentes. Lorraine miró a David. $3,000, cariño. Nuestro dinero común. El mismo dinero que estábamos ahorrando para una casa para nuestra familia. Lorraine, por favor. David dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver la mirada fría de su mujer. Por favor, ¿qué? Lorraine ladeó la cabeza. «Oh, por favor, cierra los ojos al hecho de que me has estado engañando con una chica embarazada durante 6 meses. Por favor, no te enfades porque te gastas nuestro dinero en regalos para tu amante. O por favor, no le digas a la señorita Morris la verdad sobre quién eres realmente». Brittany se hundió en su silla, envolviendo sus brazos alrededor de su estómago. «No entiendo. Estábamos planeando una boda. La guardería. Dijo que me quería». «Puede que sí te quiera», asintió Lorraine. «Pero eso no cambia el hecho de que tiene una esposa que también está embarazada de él, y que se enteró de vuestra relación por accidente». ¿Cómo te has enterado?», David preguntó. «Las redes sociales son maravillosas», sonrió Lorraine. «Sobre todo cuando la gente cuelga fotos de regalos caros y fiestas fastuosas. Acabo de sumar 2 más 2. David se sentó en el sofá y dejó caer la cabeza entre las manos. «No quería que pasara esto». «Claro que no. Quería seguir viviendo una doble vida. Interpretar el papel de marido cariñoso en casa y de amante apasionado aquí». Lorraine se levantó y se acercó a la ventana. «Pero se acabó el juego, cariño». «¿Qué es lo que quieres?», preguntó David en voz baja. «Nada por el momento. Solo quería que la señorita Morris supiera la verdad sobre el hombre con el que está esperando un hijo».
Lorraine se volvió hacia Brittany. Ahora puedes tomar decisiones basadas en hechos reales, no en bonitas promesas. Brittany levantó los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué nos va a pasar? ¿A los niños? Eso no lo decido yo. Lorraine se dirigió a la puerta. Eso depende de ustedes dos, y de mí. Cada uno de ustedes por separado. Lorraine, espera. David se levantó del sofá de un salto. No, cariño. Ahora haré yo la espera. Se volvió hacia él por última vez. Esperando a que decidas con quién quieres estar. Una esposa legítima y un hijo, o una amante y un hijo. Creo que tienes hasta mañana por la noche para decidir. ¿Y si no puedo elegir? Entonces elegiré yo. Lorraine abrió la puerta. Y créeme, no te gustará mi elección. Salió del piso dejando tras de sí un silencio sepulcral. En el ascensor, Lorraine respiró hondo. La parte más difícil del plan ya estaba hecha. Ahora las cartas estaban abiertas y todos sabían a qué se enfrentaban. De camino a casa, se detuvo en una cafetería y pidió té y galletas. Ya no le temblaban las manos. Su corazón latía con firmeza. Extrañamente, no sintió rabia ni resentimiento, sino una especie de alivio. Por fin no tenía que fingir que todo iba bien. No era necesario especular ni buscar explicaciones al extraño comportamiento de su marido. El teléfono estaba en silencio. David aún no había llamado ni escrito. Probablemente estaba sentado en el piso de Brittany intentando explicar la situación, o consolando a una amante que lloraba. O tal vez estaba sentado allí en estado de shock porque su vida secreta de repente ya no era secreta. Lorraine terminó su té y condujo hasta su casa. La casa la recibió con el silencio y el olor del café matutino. Se puso ropa casera y preparó una cena ligera. Se la comió sin apetito, pensando en lo que ocurriría a continuación. El bebé bajo su corazón era una realidad. El matrimonio roto también era una realidad. Y ahora había que decidir cómo vivir con esos dos hechos. A las 10 de la noche, David seguía sin aparecer por casa. Lorraine se fue a la cama sola, apoyando la mano en el estómago. Mañana empezaría una nueva vida. Lo que sería dependía de las decisiones que tomaran todos los implicados en este drama. El lunes por la mañana, Lorraine se despertó con la cama vacía. David aún no había vuelto a casa. En la mesilla de noche había un teléfono con 3 llamadas perdidas suyas y un mensaje. Necesito tiempo para pensar. No puedo volver ahora. Hablamos luego. Lorraine leyó el mensaje y lo borró. Había tenido tiempo para pensar durante 6 meses mientras salía con Brittany. Ahora tenía tiempo para pensar. Se levantó, se duchó, desayunó y se dirigió al trabajo. Todo seguía igual en la clínica. Pacientes, procedimientos, papeleo. Sus compañeros no notaron ningún cambio en su comportamiento, y Lorraine agradeció la oportunidad de sumergirse en su rutina habitual. Durante la pausa para comer, consultó las redes sociales. El perfil de Brittany estaba en silencio desde ayer. No había nuevos mensajes ni historias. Al parecer, la revelación de ayer había impresionado bastante a la chica. Rachel se acercó a ella en una mesa de la cafetería del hospital con una bandeja de comida. «Hoy tienes un aspecto extraño», dijo, mirando fijamente a Lorraine. «¿Te pasa algo?» «Han pasado muchas cosas», respondió Lorraine con sinceridad, «pero aún no estoy preparada para hablar de ello». «David?» «Entre otras cosas». Rachel asintió y no preguntó más. Eran amigas desde hacía tiempo y sabían cuándo debían darse espacio. Después del trabajo, Lorraine fue a la tienda de comestibles. En la caja, sintió que alguien le tocaba el hombro. Se dio la vuelta y vio a Linda, de Serenity Spa. «Buenas noches», sonrió Linda, pero era una sonrisa tensa. «¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos el sábado». «Claro que me acuerdo de ti». Lorraine pagó sus compras. «¿Cómo te va? Me sorprende que preguntes». Linda bajó la voz. «¿Por casualidad conoces personalmente a Brittany?» Lorraine sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. «¿Qué le pasa? Lleva todo el día llamando a la peluquería, llorando, diciendo cosas sobre engaños y planes arruinados». Linda frunció el ceño. «Pensé que quizá tú sabrías algo. El sábado hiciste tantas preguntas sobre ella. Me temo que no puedo ayudarte», contestó Lorraine con evasivas. «Los expedientes de los empleados no son asunto mío». Linda asintió, pero sus ojos seguían desconfiados. «Es muy raro. El viernes había estado en la luna, planeando un futuro con su prometido. Y luego hoy. Era como si el mundo se le hubiera venido abajo». Lorraine se despidió y se dirigió rápidamente a la salida.
La conversación de ayer realmente impresionó a Brittany. La chica se dio cuenta de que todos sus planes de futuro se basaban en mentiras. En casa, Lorraine preparó una cena ligera y se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té. La casa parecía demasiado silenciosa sin David. En 4 años se había acostumbrado a los sonidos de su presencia. Los pasos en la escalera, el ruido del agua en la ducha, el sonido de la televisión en el salón. Ahora el silencio la oprimía, haciéndole pensar que su matrimonio podría haber llegado a su fin. A las 7 de la tarde sonó el teléfono. David. Diga, contestó Lorraine. Hola. La voz de su marido sonaba cansada y tensa. Tengo que recoger mis cosas. Estaré allí en media hora. Estaré en casa. Estaré en casa. Lorraine, tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar. Ven. Lorraine colgó el teléfono y se paseó por la casa, ordenando pequeñas cosas, ajustando los cojines del sofá. No porque fuera importante, sino para tener las manos ocupadas y calmar un poco los nervios. David apareció 40 minutos después. Tenía mal aspecto. La ropa arrugada, la cara sin afeitar, los ojos rojos. Debía de haber pasado mala noche. «Hola», dijo vacilando al entrar en la casa. «Pasa». Lorraine se hizo a un lado. «¿Quieres café?» «No, gracias». David entró en el salón, pero no se atrevió a sentarse. Se quedó de pie en medio de la habitación, arrastrando los pies. «Lorraine, no sé por dónde empezar». «Empieza por la verdad», dijo con calma, sentándose en el sofá. «¿Cuánto tiempo ha durado tu relación con Brittany?» 8 meses. David bajó la cabeza. «Nos conocimos cuando llevé mi coche al taller cerca de su peluquería. Ella era muy joven, divertida, entusiasta. Dijo que yo era guapo, exitoso. ¿Y le creíste?» Me sentí joven otra vez. David finalmente se sentó en la silla frente a mí. «Hiciste que todo pareciera tan ordinario. Dejamos de hablar, dejamos de soñar. Y con ella volví a sentirme especial. ¿Por eso decidiste tener un bebé con una chica de 18 años?» «Tiene 22». David se indignó y luego dudó. Brittany no planeaba quedarse embarazada. Fue un accidente. ¿Y te alegraste por ello? David se quedó callado, considerando su respuesta. Al principio estaba asustado, y después, sí, fui feliz. Quería tanto a este bebé que creía en nuestro futuro. Lo que le prometiste mintiéndole sobre el divorcio. Estaba planeando divorciarme. David saltó de su silla. No sabía cómo decírtelo. Tú y yo llevamos mucho tiempo viviendo como vecinos, no como marido y mujer. Y ahora estoy embarazada, le interrumpió Lorraine. Y te has enterado en el peor momento. David se detuvo en medio de la habitación, como si solo ahora se diera cuenta de la complejidad de la situación. Sí, tu embarazo lo cambia todo. ¿Cambia qué, exactamente? No puedo irme y dejarte con el bebé. ¿Puedes dejar a Brittany con el bebé? Son cosas diferentes. ¿Cómo son diferentes?, me pregunto. Lorraine se levantó y se acercó a la ventana. ¿Por qué yo soy tu mujer y ella es solo una amante? ¿O porque yo tengo un trabajo fijo y ella depende de tus limosnas? Lorraine, no tienes por qué decir eso. ¿Cómo debería decirlo? Se volvió hacia él. Llevas 8 meses mintiéndome, gastando nuestro dinero en regalos para otra mujer, planeando divorciarte de mí sin decírmelo. ¿Cómo se supone que debo sentirme? ¿Gratitud? David se sentó en su silla y dejó caer la cabeza entre las manos. Sé que lo que hice estuvo mal, pero no sabía que estabas embarazada. Si lo hubiera sabido, ¿qué habría cambiado? Quizá no habría planeado un bebé con Brittany. ¿Quizás? Lorraine se rió, pero era una risa amarga. David, ahora mismo ni siquiera puedes darme una respuesta clara, porque la situación es complicada. Levantó la cabeza. Voy a tener 2 hijos de 2 mujeres distintas. No sé qué hacer. ¿Qué dice Brittany? Ella está furiosa. David se frotó la cara con las manos. Cree que le mentí. Quiere una explicación que yo no tengo. Tiene razón, la engañaste. No pretendía engañar a nadie. David se levantó de un salto y empezó a pasearse por la habitación. Simplemente ocurrió. Una cosa llevó a la otra. ¿Y ahora crees que puedes arreglarlo con buenas palabras? Creo que podemos encontrar una salida que funcione para todos. ¿Cuál es la solución? Lorraine cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Piensas vivir en 2 casas? ¿Mantener a 2 familias?
¿O quieres que Brittany y yo seamos amigas y criemos a los niños juntas? No te burles de mí. No me estoy burlando de ti. Intento averiguar qué pasa por tu cabeza. David se detuvo junto a la ventana, mirando el patio que se oscurecía. Estoy confuso. Cuando empezó la relación con Brittany, parecía sencillo. Tú y yo nos distanciamos, conocí a otra mujer que me entiende, decidí tener un hijo con ella sin divorciarme de mi mujer. El embarazo no fue planeado. David se volvió hacia ella. Pero cuando Brittany dijo que quería quedarse con el bebé, yo sentí que era mi oportunidad de empezar de nuevo, de ser mejor padre de lo que fui como marido. ¿Y qué te impidió tener una conversación honesta conmigo? ¿Decirme que querías el divorcio? No quería hacerte daño. ¿Pero engañar no hace daño? David volvió a guardar silencio. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj en la repisa de la chimenea. ¿Qué quieres de mí?, preguntó por fin. Honestidad. Lorraine se sentó en el sofá. Dímelo sin rodeos. ¿Quieres el divorcio y estar con Brittany? Ya pensaba que sí, hasta ayer. ¿Y ahora? Ahora no lo sé. David está desplomado en su silla. Estás embarazada. Vamos a tener un bebé. No puedo irme sin más. ¿Pero realmente no puedes quedarte? No lo sé. Lorraine se levantó del sofá. Entonces te diré lo que sé. No quiero un marido que se quede conmigo por obligación. Y no quiero un hijo con un padre que se arrepiente de sus decisiones. Lorraine. No, déjame terminar. Ella levantó la mano. No voy a luchar contra Bretaña por ti. No voy a demostrar que soy mejor o más digno o más necesario. Si no puedes elegir, yo elegiré por ti. ¿Y qué elegirás? La dignidad. Lorraine le miró a los ojos. Elegiré una vida sin un hombre que no aprecia lo que tiene, y sin un hombre que miente durante meses, fingiendo preocuparse por mis sentimientos. David se levantó de la silla y se acercó a ella. ¿Y si te dijera que quiero quedarme? ¿Que estoy listo para terminar mi relación con Brittany? Entonces le preguntaría, ¿y su bebé? Lorraine dio un paso atrás. ¿Está lista para olvidarse de tener otro hijo? ¿O piensas apoyarlo en secreto ocultándomelo? Ya no había pensado en ello. Exactamente, no lo has hecho. Lorraine se dirige a las escaleras. Actúas por impulso y luego tratas de inventar excusas. Pero hay cosas que no puedes justificar. ¿A dónde vas? A la cama. Recoges las cosas que viniste a buscar. Lorraine subió al dormitorio y cerró la puerta tras de sí. Oyó a David dando vueltas por la casa, abriendo armarios, metiendo algo en una bolsa. Una hora más tarde llamó a la puerta del dormitorio. Lorraine, voy a salir. Ella no contestó. Volveremos a hablar cuando haya aclarado mis sentimientos. Lorraine oyó sus pasos en la escalera, el sonido de la puerta de entrada abriéndose y cerrándose, el ruido de un coche en el patio. Luego se hizo el silencio. Se tumbó en la cama con la mano en el estómago y pensó en el futuro. En el niño que crecía bajo su corazón. ¿En qué clase de padre podría ser David si no estuviera perdido entre dos mujeres y dos niños? Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, Brittany también estaba tumbada en la cama, pensando lo mismo. Dos mujeres embarazadas, unidas por un hombre que no podía decidirse. Lorraine cerró los ojos e intentó imaginar su vida sin David. Extrañamente, no parecía un desastre. Más bien parecía una liberación de tener que fingir que todo iba bien en su matrimonio. La mañana del martes recibió a Lorraine con un sol radiante que se colaba por las cortinas del dormitorio. Se despertó con la sensación de que algo importante e irreversible había sucedido. Su mente estuvo despejada y tranquila durante los primeros segundos, pero luego le asaltaron los recuerdos de la conversación de la noche anterior con David. La casa parecía demasiado grande y vacía. Cada habitación era un recuerdo de una vida juntos, que ahora pendía de un hilo. La cocina, donde desayunaban por las mañanas. El salón, donde pasaban las tardes frente al televisor. El dormitorio, donde habían dormido codo con codo durante 4 años, sin saber que se habían convertido en extraños. Lorraine se levantó, se duchó y se vistió para ir a trabajar. Pero cuando llegó a la cocina, se dio cuenta de que no podía quedarse en esta casa ni un día más. Las paredes la aplastaban, el aire era sofocante y el silencio le zumbaba en los oídos. Necesitaba ir a otro sitio, pensar en un futuro en otro lugar. Sacó el teléfono y marcó el número de su hermana.
Hola, Carol, soy Lorraine. Ah, hola. Su hermana mayor sonó sorprendida. Hoy te has levantado temprano. ¿Va todo bien? La verdad es que no. Lorraine se sentó a la mesa de la cocina. ¿Puedo ir a visitarte unos días? Necesito arreglar algunas cosas. Claro que puedes. Había una nota de preocupación en la voz de Carol. ¿Qué te ocurre? Te lo contaré cuando llegue. Es una larga historia. ¿Lo sabe David? David está lidiando con sus propios problemas ahora. Yo estoy lidiando con los míos. Carol no hizo más preguntas. Siempre se entendían a medias. Ven esta noche. Ya sabes dónde está la llave debajo de la maceta. Lorraine llamó al trabajo y pidió una semana de baja. Le explicó al doctor Wilson que no se sentía bien y necesitaba descansar. No era mentira, realmente se sentía mal, pero no físicamente, sino mentalmente. Hizo una maleta con las cosas necesarias. Se llevó documentos, medicinas, libros favoritos. Caminó por la casa como despidiéndose de él. Tal vez nunca más volvería aquí como casera. Quizá esta casa pasaría a formar parte de su vida pasada. Antes de marcharse, escribió una nota a David y la dejó sobre la mesa de la cocina. Me voy a casa de Carol. No llames ni vengas. Necesito tiempo para pensar en nuestro futuro. O la falta de él. La casa de Carol estaba a 40 minutos de Warrenton, en un pequeño y acogedor pueblo rodeado de bosques. Carol trabajaba como profesora en la escuela local, casada con un hombre amable y tranquilo llamado Tom. No tenían hijos. Por razones médicas, Carol no podía quedarse embarazada, pero hacía tiempo que habían hecho las paces con ello y vivían felices juntos. Lorraine llegó a casa de su hermana hacia el mediodía. Sacó la llave de debajo de una maceta de geranios, como hacía de niña cuando visitaba a Carol después del colegio. Entró en una casa cálida y acogedora. Olía a vainilla y canela. A Carol le gustaba hornear los fines de semana. Dejó sus cosas en la habitación de invitados del primer piso. La habitación era pequeña, pero luminosa, con una ventana al patio donde crecían los manzanos y florecían los crisantemos tardíos. Lorraine se sentó en la cama y por primera vez en muchos días sintió que podía exhalar en paz. Carol llegó a casa a las 4 de la tarde. Lorraine oyó el portazo de su hermana al subir las escaleras. Un minuto después, Carol apareció en la puerta de la habitación de invitados, alta, pelirroja y con unos amables ojos verdes. Cuéntame, dijo sentándose junto a Lorraine en la cama. Por la expresión de tu cara, veo que ha ocurrido algo grave, contó Lorraine. Todo, desde el principio, sobre cómo había cambiado el comportamiento de David, sobre las sospechas, sobre el perfil de Brittany en las redes sociales encontrado accidentalmente, sobre el embarazo que había estado ocultando a su marido, planeando darle una sorpresa, sobre ir al piso de su amante y desenmascarar las mentiras, sobre la conversación de ayer con David, que seguía sin decidirse. Carol escuchaba en silencio, moviendo la cabeza o suspirando de vez en cuando. Cuando Lorraine terminó, su hermana le rodeó los hombros con el brazo. «¡Qué cabrón es!», dijo Carol en voz baja. 8 meses mintiéndote a la cara. Y esa chica está embarazada. Meter a una persona inocente en esto. No sé hasta qué punto es inocente, suspiró Lorraine. Sabía que estaba casado. Lo sabía, pero creyó sus promesas de divorcio. Y él le mintió, igual que te mintió a ti. Carol acarició el pelo de su hermana. «¿Qué piensas hacer ahora?» «No lo sé. Creía que sí, pero ahora no estoy segura de nada». Lorraine se puso la mano en el estómago. «De lo único que estoy segura es de que este bebé vivirá, pase lo que pase con nuestro matrimonio». «De acuerdo», Carol asintió. «¿Sabe David tu decisión?» «Aún no, pero pronto lo sabrá». Bajaron a la cocina, donde Carol empezó a preparar la cena para los tres. Tom no tardaría en llegar. Lorraine ayudó a cortar las verduras, y el movimiento familiar la tranquilizó. Aquí, en casa de su hermana, el mundo parecía más claro y predecible. Tom llegó a las 6 de la tarde, un hombre de mediana edad, de rostro bonachón y modales suaves. A Lorraine siempre le había gustado por su seriedad y tranquilidad. Tom la saludó sin hacer preguntas. Carol debía de haberle advertido de la situación. Durante la cena, hablaron de cosas cotidianas. El trabajo de Tom en el banco, los alumnos de Carol, sus planes para el fin de semana. Lorraine estaba agradecida por esta apariencia de normalidad, en la que la gente no se mentía ni tenía hijos con amantes. Después de cenar, Tom se retiró a su estudio y las hermanas se quedaron en la cocina con tazas de té de hierbas.
Lorraine, hay algo que tengo que decirte, empezó Carol, revolviendo miel en su té con una cuchara. Tom se había dado cuenta hacía tiempo de que David había cambiado. Cuando viniste a visitarnos la última vez, para mi cumpleaños en agosto, Tom me dijo que David actuaba de forma extraña. ¿En qué sentido? Revisando su teléfono todo el tiempo, contestando llamadas, yendo a la otra habitación. Además, siempre mentía sobre pequeñas cosas. Decía que trabajaba hasta tarde y que Tom había visto su coche en la puerta del centro comercial en pleno día. Carol miró a su hermana. Queríamos decírtelo, pero no sabíamos cómo. Temíamos equivocarnos. Deberíais habérmelo dicho, suspiró Lorraine. Podría haberme dado cuenta antes de su comportamiento. ¿Te lo habrías creído o habrías pensado que simplemente no nos gustaba David? Lorraine se lo pensó un momento. Carol tenía razón. Probablemente no habría creído las sospechas de su hermana. La gente no suele querer oír cosas malas sobre sus seres queridos. A las 9 de la noche sonó el teléfono de Lorraine. El nombre de David apareció en la pantalla. Miró el contestador, pero no lo cogió. Un minuto después llegó un mensaje. Lorraine, contesta, por favor. Necesito hablar contigo. Le enseñó el mensaje a Carol. No contestes si no estás preparada, le aconsejó su hermana. Te escribiste a ti misma que necesitabas tiempo para pensar. Pero tal vez ya se decidió, o quizás solo quiere arrastrarte a otra explicación que no llevará a ninguna parte. Carol cubrió la mano de su hermana con la suya. Lorraine, eres una mujer inteligente. Ya ves lo que está pasando. David está dividido entre dos mujeres y no puede elegir. Eso significa que no os quiere de verdad a ninguna de las dos. Las palabras de la hermana fueron dolorosas pero justas. Lorraine apagó el sonido de su teléfono y lo guardó en el bolso. Pasaron las 2 horas siguientes ordenando las fotos familiares que Carol había digitalizado recientemente. Miraron instantáneas de su infancia, de su adolescencia, de la boda de Lorraine. En muchas de las fotos, David y Lorraine parecían felices. Pero ahora Lorraine veía algo que no había notado antes. Cómo con el tiempo, sus sonrisas se habían vuelto más tensas y sus miradas más distantes. Esta foto de aquí, le mostró Carol, es de hace un año. Mirad vuestras caras. Estáis uno al lado del otro, pero estáis separados, separados. Es como si cada una estuviera pensando en otra cosa. Lorraine se quedó mirando las caras de la fotografía. Carol tenía razón. Incluso entonces, hacía un año, algo iba mal en su relación. Quizá los problemas habían empezado mucho antes de lo que ella pensaba. A las 11 de la noche, subió a la habitación de invitados. Sacó el teléfono y vio 5 llamadas perdidas de David y 3 mensajes más. Los leyó. Lorraine, sé que estás enfadada, pero tenemos que hablar. He tomado una decisión. Quiero estar contigo. Por favor, llámame o dime dónde estás. Iré a verte. Lorraine releyó el último mensaje varias veces. He tomado una decisión. Quiero estar contigo. ¿Pero qué significaba eso? ¿Que dejaría a Brittany? ¿O que trataría de combinar 2 familias? Y lo más importante, ¿debía confiar en un hombre que le había mentido durante 8 meses seguidos? Ella escribió una breve respuesta. Necesito más tiempo. No llames todavía. Envió y apagó el teléfono. Al mismo tiempo, en el otro extremo de Warrenton, tenía lugar una conversación muy diferente. Brittany Morris estaba sentada en su pequeño piso frente a David Cassidy e intentaba comprender cómo el hombre que creía el amor de su vida podía engañarla tan cruelmente. Me mentiste durante 8 meses, repitió por enésima vez, con la voz temblorosa de rabia y desesperación. Todo ese tiempo viviste con ella, dormiste en la misma cama con ella. Brit, escúchame por favor, suplicó David. Sí, no te dije la verdad sobre el divorcio, pero mis sentimientos por ti son reales. ¿Reales? Brittany se levantó del sofá y empezó a dar vueltas por la habitación. Los sentimientos reales no se construyen con mentiras. Me prometiste el divorcio, una boda y una familia. Y ni siquiera presentaste los papeles. Estaba planeando... ¿Cuándo? Brittany se detuvo frente a él. ¿Cuándo lo planeaste? ¿Después de que naciera el bebé? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 10 años? David permaneció en silencio porque no tenía una respuesta. Realmente no sabía cuándo habría decidido divorciarse de Lorraine. Quizá nunca. Y ahora está embarazada, continuó Brittany,
¿Y me estás diciendo que todavía quieres estar conmigo? ¿Qué te parecería eso, David? ¿Dejarías a tu mujer embarazada por una amante embarazada? No te llames así. ¿Cómo debería llamarme? Las lágrimas corrieron por las mejillas de la chica. Creía que era tu prometida, pero resulta que solo soy la amante de un hombre casado que me engaña como él engaña a su mujer. Brit, te quiero. No. Brittany negó con la cabeza. Solo te quieres a ti misma. Si me quisieras, habrías sido sincera sobre la situación desde el principio. Me habrías dado el derecho a elegir sabiendo la verdad. Tenía miedo de perderte. ¿Y ahora qué? Brittany se secó las lágrimas. ¿No vas a perderme ahora? David se levantó del sofá e intentó acercarse a ella, pero Brittany retrocedió. No me toques. Su voz se volvió firme. He tomado una decisión, David. Nuestra relación ha terminado. No puedes decir que vamos a tener un bebé. Voy a tener un bebé. Brittany puso sus manos en su estómago. Y voy a criarlo sola. Pero quiero ser parte de su vida. Entonces tendrás que demostrar que puedes ser honesta. Brittany caminó hacia la puerta y la abrió. Y hasta ahora has demostrado lo contrario. Brit, espera. No, vete. Y no vuelvas hasta que resuelvas tu vida, hasta que sepas lo que realmente quieres. Ella lo miró a los ojos. Y cuando lo sepas, piensa si quiero verte. David se levantó lentamente del sofá y cogió su chaqueta. Se detuvo ante la puerta y se dio la vuelta. Lo arreglaré todo, Brit, te lo prometo. Tus promesas no valen nada, dijo Brit en voz baja y cerró la puerta tras él. Apoyó la espalda en la puerta y se deslizó lentamente por ella hasta quedar en el suelo. Las lágrimas brotaron, pero con ellas se fue la ingenuidad que la había hecho creer en palabras bonitas y promesas vacías. El bebé se movía en su vientre, los primeros movimientos apenas perceptibles que antes la habían llenado de alegría. Ahora pensaba en que ese bebé tendría que crecer sin padre, o con un padre que no sabía amar de verdad. No pasa nada, cariño, susurró, acariciándole el vientre. Lo superaremos. Es mejor estar sola que con un hombre que no sabe ser sincero. De vuelta en casa de Carol, Lorraine se tumbó en la oscuridad y pensó lo mismo. Sobre cómo a veces estar sola es más honesto que una relación construida sobre mentiras. Sobre cómo es mejor que un niño crezca con un padre que le quiere que con dos, uno de los cuales vive una doble vida. Dos mujeres del otro lado de la ciudad tomaron la misma decisión sin saberlo ellas mismas. Eligieron la dignidad. Los 3 días siguientes en casa de Carol transcurrieron en una extraña calma. Lorraine ayudó a su hermana con las tareas domésticas. Leyó, paseó por la pequeña ciudad. Solo encendía el teléfono una hora por la noche para consultar los mensajes. David llamaba todos los días, pero ella no contestaba. Sus mensajes eran cada vez más desesperados. Lorraine, he roto con Brittany. Quiero intentar arreglar las cosas. Por favor, dame una oportunidad. Sé que lo que hice fue terrible. Al menos dime que estás bien. Me estoy volviendo loca de preocupación. El viernes por la mañana, Lorraine se despertó con una clara comprensión de lo que había que hacer. No podía seguir aplazando la toma de decisiones mientras se escondía en casa de su hermana. Era hora de actuar. Después de desayunar, pidió a Carol la guía telefónica y encontró los contactos de varios despachos de abogados de Warrenton. Eligió uno especializado en derecho de familia y concertó una cita con la abogada Diane Foster para el lunes por la mañana. ¿Estás segura?, preguntó Carol cuando Lorraine le comunicó su decisión. Completamente. Lorraine terminó su café y puso la taza en el fregadero. No puedo seguir viviendo en la incertidumbre. David tomó su decisión hace 8 meses, cuando empezó a salir con Brittany. Ahora me toca a mí. ¿Y el bebé? David tiene derecho a saber de él. Lo tiene, y si quiere participar en la vida del bebé, recurriremos a los abogados y lo haremos como es debido. Lorraine se sentó junto a su hermana en la mesa de la cocina. Carol, estuve casada 4 años con un hombre al que ni siquiera conocía. Es capaz de mentirme a la cara durante meses, de gastarse nuestro dinero en una amante, de planear un divorcio sin avisarme. ¿Cómo podría confiar en un hombre así para criar a un hijo? Tal vez ha cambiado. Se dio cuenta de lo que había hecho. O quizá le asusta la responsabilidad. Lorraine negó con la cabeza. No, Carol, no volveré a cometer el mismo error. Hay cosas que no se pueden perdonar. El sábado, Lorraine regresó a Warrenton.
La casa la recibió con silencio y un leve olor a flores marchitas. El ramo que David le había regalado por su aniversario hacía un mes se había marchitado en un jarrón sobre la mesa de la cocina. Ahora las flores parecían una burla de su relación. Tiró el ramo, ventiló las habitaciones y ordenó la casa. En la mesa de la cocina había 2 notas de David, que al parecer la había visitado en su ausencia. En la primera escribía: Lorraine, por favor, vuelve. Necesito hablar contigo, te compensaré. En la segunda, escrita claramente más tarde: me doy cuenta de que estás enfadada, pero no podemos terminar así. Vamos a tener un bebé. Lorraine arrugó las notas y las tiró a la papelera. David nunca se dio cuenta del punto principal. No se trataba de ira, sino de confianza perdida. La ira pasa, pero la confianza tarda años en reconstruirse. No tenían tanto tiempo. Aquella noche encendió el teléfono y vio 12 llamadas perdidas. La mayoría eran de David, pero también había llamadas de números desconocidos. Lorraine frunció el ceño. ¿Quién más podía estar llamándola? El primer mensaje de voz era de Rachel. Lorraine, llama urgentemente. David ha venido a tu trabajo montando un escándalo. Dijo que habías desaparecido y que no sabía dónde estabas. El doctor Wilson no estaba contento. El segundo mensaje era del propio doctor Wilson. Lorraine, odio entrometerme en tus asuntos personales, pero tu marido se ha comportado de forma inapropiada. Espero que se encuentre bien. Te han prorrogado la baja hasta el miércoles, pero tenemos que hablar. Lorraine suspiró, así que David había decidido buscarla en el trabajo. Me preguntaba si les había contado a sus compañeros su relación con Brittany, o si había presentado el caso como si Lorraine hubiera perdido la cabeza de repente y hubiera abandonado a su familia. Marcó el número de Rachel. Por fin. La voz de su amiga estaba llena de alivio. ¿Dónde te habías metido? David me dijo que habías ido a ver a unos parientes, pero tenía muy mal aspecto. Creía que había pasado algo grave entre vosotros. Y así fue. Lorraine fue al salón y se sentó en el sofá. Rach, voy a pedir el divorcio. ¿Qué? Rachel prácticamente gritó al teléfono. Pero vosotros, parecíais una pareja tan feliz. Así es. Lorraine le contó a su amiga los detalles básicos. La amante, las mentiras, los 2 embarazos. Rachel escuchaba, intercalando de vez en cuando exclamaciones como, «No puede ser» o «qué cabrón». ¿Y ahora qué?, preguntó Rachel cuando Lorraine hubo terminado su relato. «Ahora empiezo una nueva vida. El lunes voy a ver a un abogado». «¿Vas a tener un bebé?» «Claro que sí». Lorraine se puso la mano en el estómago. «Es lo único bueno que salió de esta pesadilla». ¿Sabes una cosa? Rachel se quedó callada un segundo. Siempre pensé que David era demasiado engreído. Tenía esa mirada en los ojos como si pensara que era un regalo del destino. Pero nunca pensé que fuera capaz de eso. Ni yo tampoco. Hablaron durante otra media hora. Rachel le ofreció apoyo y ayuda en todo lo que pudo. Lorraine estaba agradecida. Era bueno saber que había gente en quien confiar. El domingo por la mañana, cuando Lorraine se disponía a ir al despacho de su abogado, sonó el timbre. Miró por la ventana y vio el coche de David en la entrada. Su corazón se aceleró, pero se obligó a calmarse. Tarde o temprano iba a producirse la reunión. David estaba en la puerta con un ramo de rosas blancas en las manos. No tenía buen aspecto, delgado y demacrado, y en sus ojos había una esperanza desesperada. «Lorraine», dijo tendiéndole las flores. «¿Puedo pasar? Tenemos que hablar». «No, no puede». Ella no cogió el ramo. «Y no hay nada de qué hablar». «¿Qué quieres decir con que no hay nada de qué hablar? Vamos a tener un bebé». «Voy a tener un bebé». Lorraine cruzó los brazos sobre el pecho. «Y ya tienes uno con Brittany. Ocúpate de ella». «He roto con ella». David se acercó un paso. «Dijo que quería estar contigo. Después de enfrentarme a ti con el hecho». Lorraine lo miró fríamente. «Si no me hubiera enterado de lo de Brittany, seguirías saliendo con ella». «Tal vez. Pero me di cuenta de que te amaba». «No, David. Te diste cuenta de que estabas en una situación incómoda». Lorraine empezó a cerrar la puerta. No tenía nada que ver con el amor. Simon Hanonim. «Espera». David puso el pie en la puerta. «Lorraine, sé que lo que hice estuvo mal, pero se puede deshacer. Nos amábamos». «¿Nos amábamos?» Tiempo pasado. Ella miró su pie en la puerta. «Llévatelo o llamo a la policía».
No puedes terminar así. Puedo, y lo haré. Lorraine sacó su teléfono. Por última vez, quita el pie. David retrocedió de mala gana. Un ramo de rosas cayó en los escalones del porche. No voy a rendirme, dijo. Voy a luchar por nuestra familia. No tenemos familia, David. Lorraine cerró la puerta y giró la llave en la cerradura. Todo lo que tenemos son errores que hay que corregir. Le oyó quedarse fuera de la puerta unos minutos más, y luego sus pasos se alejaron. El coche arrancó. Lorraine se acercó a la ventana y lo vio alejarse. Era triste, pero no doloroso. El dolor había desaparecido. Lo único que le quedaba era darse cuenta de que aquel hombre ya no formaba parte de su vida. El lunes por la mañana, Lorraine llegó al despacho de la abogada Diane Foster a las 10 en punto. El despacho estaba en un moderno edificio de la zona de negocios de Warrenton, en un 7º piso con ventanas panorámicas. Diane Foster parecía una mujer de unos 50 años, con un corte de pelo corto y canoso y ojos perspicaces. Escuchó la historia de Lorraine, tomando notas en un cuaderno, e hizo preguntas claras y profesionales. ¿Cuánto había durado el matrimonio?, preguntó la abogada. 4 años. ¿Había hijos en común antes del embarazo? No. ¿Propiedad conjunta? Casa, 2 coches, cuenta bancaria conjunta. Lorraine sacó una carpeta. Estos son los extractos del último año. Diane hojeó los archivos. Frunció el ceño. Estos muestran grandes gastos inexplicables. ¿Sabes en qué se gastó el dinero? Regalos y entretenimiento con su amante. Ya veo. El abogado apartó los papeles. Esto ayudará en la división de bienes. Un cónyuge que gastó fondos maritales en una aventura extramatrimonial puede obtener una parte menor. Eso no me interesa. Lorraine sacudió la cabeza. Lo único que quiero es que el divorcio se tramite lo antes posible y sin dramas innecesarios. ¿Y la pensión alimenticia? Ya veremos. Si va a participar en la crianza, que pague. Si no, prescindiremos de él y de su dinero. Diana la miró atentamente. Señora Cassidy, tengo que advertirle. Su marido puede intentar retrasar el divorcio, sobre todo si se entera de que está embarazada. El tribunal es reacio a divorciarse de mujeres embarazadas. ¿Y si su marido la engaña? Eso es harina de otro costal. ¿Tenemos pruebas? Lorraine sacó impresiones de las publicaciones de Brittany en las redes sociales. Recibos de restaurantes, extractos bancarios. ¿Es suficiente? Más que suficiente. Diane sonrió por primera vez en toda la conversación. Con pruebas así, el divorcio se tramitaría rápidamente. Pasaron otra hora revisando el papeleo. Lorraine firmó la demanda de divorcio, el poder notarial para el caso, el acuerdo para dividir los bienes. Al final de la reunión, Lorraine tenía claros los pasos a seguir. Los papeles se presentarán mañana en el juzgado, dice Diane. Su cónyuge será notificado en el plazo de una semana. Después tendrá 30 días para responder. ¿Y si no responde? El divorcio es automático. El abogado estrechó la mano de Lorraine. No se preocupe. Con estas pruebas de infidelidad, todo irá sobre ruedas. Al salir del despacho, Lorraine se sintió aliviada. Por fin había dado un paso concreto hacia una nueva vida. Ya no tenía que atormentarse con dudas ni esperar decisiones de David. Ahora todo dependía exclusivamente de ella. A media tarde, mientras almorzaba en un pequeño café cercano al despacho del abogado, sonó el teléfono. Era Carol. Lorraine, tengo una noticia desagradable, dijo su hermana sin preámbulos. David ha venido a mi casa hace una hora. ¿Qué? Lorraine dejó caer el tenedor. ¿Cómo has sabido dónde vives? Estuve en tu boda. La dirección no es ningún secreto. Carol suspiró. Pidió verte. Dijo que haría cualquier cosa para salvar el matrimonio. ¿Y qué le dijiste? Lo mismo que tú habrías dicho, que debería haber estado pensando en salvar el matrimonio hace 8 meses, no ahora. Se podía oír la ira en la voz de Carol. Tom apenas pudo evitar darle un puñetazo en la cara. ¿Cómo reaccionó David? Se alejó, pero dijo que no se rendiría. Carol estaba callada. Lorraine, creo que está muy arrepentido. El remordimiento es bueno, pero no deshace lo que hizo. Lorraine terminó su café. Carol, hoy pedí el divorcio, oficialmente. ¿Cómo te hace sentir eso? Libre. Lorraine se sorprendió de su propia respuesta. Por primera vez en meses me siento realmente libre. El resto del día transcurrió tranquilamente.
Lorraine pasó por el hospital. Habló con el doctor Wilson y se disculpó por el comportamiento de David. Sus compañeros fueron comprensivos. El hospital era mayoritariamente femenino y muchos tenían experiencia en problemas familiares. Si necesitas ayuda, no dudes en pedírnosla, dijo Rachel, despidiéndose de su amiga con un abrazo. Y no te preocupes por el trabajo. Te cubrimos las espaldas. Aquella tarde, Lorraine estaba sentada en casa, leyendo un libro y bebiendo té de hierbas. Su estómago empezaba a sentir los primeros síntomas de toxicidad, pero no estaba disgustada. Significaba que el embarazo avanzaba con normalidad. A las 9 de la noche, volvió a sonar el teléfono. Era David. Lorraine cogió el teléfono. ¿Qué quieres? Lorraine. Su voz sonaba desesperada. Sé que pediste el divorcio. El abogado Foster envió la notificación. Trabajan rápido. Lorraine pasó la página del libro. ¿Y? No lo hagas, por favor. Tratemos de hacer esto bien. David, llevas un mes diciendo lo mismo. Lorraine cerró el libro. Y yo he pasado un mes explicando por qué no se puede arreglar. Pero el bebé, nuestro bebé, crecerá en un ambiente sano, libre de mentiras y engaños. Lorraine se levantó del sofá. Y si quiere comunicarse con su padre, ya se nos ocurrirá algo. Lorraine. Adiós, David. Colgó y apagó el teléfono. La casa volvía a estar en silencio. Pero ahora no era el silencio opresivo de la incertidumbre, sino el silencio tranquilo de una decisión tomada. Lorraine se puso la mano en el estómago y se dirigió mentalmente al bebé. No te preocupes, cariño. Todo va a salir bien. Nos pondremos bien. Y por primera vez en mucho tiempo lo creyó de verdad. 2 meses después de presentar los papeles del divorcio, Lorraine estaba en la puerta de su nuevo piso, con las llaves en la mano y mirando las habitaciones vacías. El piso estaba en el pueblo vecino de Millfield, a media hora en coche de Warrenton. Un pequeño pero luminoso piso de 2 dormitorios en la primera planta de un tranquilo complejo de apartamentos rodeado de arces que ardían en rojo y dorado en otoño. El divorcio había ido exactamente como la abogada Diane Foster había predicho. David intentó alargar el proceso, exigiendo reuniones para negociar, pidiendo tiempo para pensar. Pero las pruebas de su adulterio eran demasiado convincentes. Al final, el tribunal falló a favor de Lorraine, dejándole la casa y la mayor parte de los bienes adquiridos conjuntamente. David recibió su coche, algunos de sus muebles y la obligación de pagar una pensión alimenticia tras el nacimiento del niño. Lorraine vendió la casa de Warrenton un mes después del divorcio. Demasiados recuerdos, demasiado dolor entre aquellas paredes. Además, quería empezar de cero, en un lugar donde nadie la conociera como la esposa separada de David Cassidy. En Millfield aceptó un trabajo en la clínica privada local, Family Health. El sueldo era ligeramente inferior al de Warrenton, pero el personal era cálido y amable. La doctora Elizabeth Harris, que era madre soltera, se mostró comprensiva con la situación de Lorraine. «Sabe», dijo la doctora Harris durante la entrevista, «la maternidad en solitario no es una condena. Es solo una forma de vida diferente, y a menudo más honesta que vivir casada con la persona equivocada». Lorraine agradeció esta actitud. En la nueva clínica, nadie le hizo preguntas innecesarias sobre dónde estaba el padre del bebé o por qué lo criaba sola. Sus compañeros simplemente la aceptaron como profesional y futura mamá. A mediados de noviembre, cuando el embarazo había alcanzado las 15 semanas, Lorraine preparaba por fin la habitación del bebé. Pintó las paredes de un amarillo suave, adecuado para un bebé de ambos sexos. Colocó una cuna blanca, una cómoda para las cosas del bebé y una confortable trona. Colgó cortinas claras con nubes en la ventana. Trabajar en el piso le ayudaba a no pensar en lo que había pasado en su antigua vida. David no volvió a llamar una vez finalizado el divorcio. Al parecer se había dado cuenta de que sus intentos de volver a reunir a su familia estaban condenados al fracaso. O tal vez había encontrado un nuevo pasatiempo. Con su capacidad para seducir a las mujeres, era perfectamente posible. Lorraine se enteró de lo que pasaba con Brittany por accidente. A mediados de octubre, entró en una cafetería del centro de Warrenton para hablar con un agente inmobiliario sobre la venta de una casa. En una mesa cercana estaban sentadas 2 mujeres jóvenes, a una de las cuales reconoció Lorraine. Era Linda, de Serenity Spa. «Pobre Brittany», le dijo Linda a su compañera. «Claro que hizo lo correcto al romper con ese tipo, pero ahora lo está pasando mal». «¿Y cómo está ella?», preguntó la otra mujer. «¿Lo está superando?». «Lo está intentando.
Dejó la peluquería, por supuesto. Con un embarazo así es difícil trabajar de pie todo el día. Ha encontrado trabajo como administrativa en una clínica dental. El horario es más relajado, puede sentarse. Linda revolvió azúcar en su café. Se mudó con sus padres a Millfield. Dice que va a criar al bebé ella sola. ¿Y el padre no está involucrado para nada? Lo intentó al principio. Llamó, vino, se disculpó. Pero Brittany insiste en que no quiere tener nada que ver con él. Linda suspiró. Y con razón. ¿Por qué iba a querer a un hombre infiel? Lorraine terminó su café y salió en silencio para no llamar la atención. Así que Brittany también se había mudado a Millfield. Irónicamente, dos mujeres infieles eligieron la misma ciudad para empezar una nueva vida. Durante semanas, Lorraine temió un encuentro casual con su antigua rival. Millfield era un pueblo pequeño, y las probabilidades de encontrarse en alguna tienda o clínica eran bastante altas. Pero pasó el tiempo y no se produjo tal encuentro. A principios de diciembre, cuando Lorraine ya estaba embarazada de 18 semanas, fue a hacerse una ecografía rutinaria al hospital local. El médico le anunció que iba a tener una hija, y Lorraine sintió que el corazón se le llenaba de calor. Una hija. Una niña que crecería en un mundo sin mentiras ni engaños. Después de la ecografía, Lorraine fue a la farmacia a comprar vitaminas prenatales. Y allí, en el mostrador de comida para bebés, vio a Brittany Morris. La niña había cambiado mucho en los últimos meses. Más seria, más madura. Ya se le notaba el embarazo, al parecer más avanzado que el de Lorraine. Llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta, un maquillaje mínimo y ropa modesta y práctica. Nada de joyas caras ni bolsos de marca. Brittany también se fijó en Lorraine. Sus miradas se cruzaron durante un segundo y se hizo un tenso silencio. Ambas se dieron cuenta de que el encuentro era inevitable tarde o temprano. «Hola», Brittany habló primero. Su voz sonaba tranquila, sin hostilidad. «Hola», Lorraine asintió. «¿Qué tal estás?» «Bien». Brittany puso un cartón de leche infantil en la cesta, preparándose para la maternidad. «¿Cómo están ustedes?» «Preparándome también». Estaban una al lado de la otra, dos mujeres embarazadas unidas por el único hombre que había arruinado la vida de ambas. Pero extrañamente, no había ira ni rivalidad entre ellas, más bien cansancio y comprensión. «Siento todo lo que ha pasado», dijo Brittany en voz baja. «No lo sabía. Es decir, sabía que estaba casado, pero creía que se estaba divorciando». «Ya lo sé». Lorraine miró a la chica más de cerca. «Nos mintió a las dos». «Sí», Brittany bajó los ojos. «Tardé en darme cuenta, pero ahora sí». «¿Y ahora qué?» «Ahora vivo para mí y para el bebé». Brittany se enderezó. «Conseguí un trabajo, un piso, mis padres me ayudan, estoy saliendo adelante». «¿David está tratando de involucrarse?» «Lo hizo». Brittany negó con la cabeza. «Pero no quiero que mi hijo crezca en un ambiente de mentiras. Mejor sin padre que con un padre que no sabe ser honesto». Lorraine asintió. Estaban pensando lo mismo. «¿Y tú?», preguntó Brittany. «¿Tú también decidiste prescindir de él?» «Sí. Si algún día quiere tener contacto con el bebé, recurriremos a los abogados. Pero está fuera de mi vida». «Lo comprendo». Brittany cogió otro cartón de leche de la estantería. «Sabes, me han estado culpando por arruinar tu familia durante mucho tiempo». «No te culpes». Lorraine la detuvo. «La familia estaba rota mucho antes de que llegaras tú. Tú solo eras un síntoma, no la causa». Brittany la miró sorprendida. «¿No estás enfadada conmigo?» «No», pensó Lorraine, y añadió. «Lo estaba. Pero ya no. Tú también eres una víctima en esta historia». «Gracias por comprenderlo». Permanecieron unos segundos más juntas, sin saber qué decir. Luego Brittany se dirigió a la caja registradora. «Buena suerte», se despidió. «Buena suerte a ti también». Lorraine observó a la chica pagar sus compras y salir de la farmacia. Joven, ingenua, pero fuerte. Había hecho bien en rechazar una relación basada en mentiras. Esa noche, en casa, mientras ordenaba la compra y preparaba la cena, Lorraine pensó en aquel encuentro. Extrañamente, hablar con Brittany la había aliviado. Ahora sabía que la otra mujer también estaba saliendo adelante, construyendo una nueva vida, y que la hija de David estaría bien con una madre que eligiera la dignidad. Al día siguiente, sábado, Lorraine fue a la tienda de bebés a comprar cosas para su futura hija.
Eligió vestiditos, calcetines, pañales. La vendedora, una mujer de unos 50 años con ojos amables, la ayudó a elegir. ¿Es su primer hijo?, le preguntó, metiendo las compras en una bolsa. Sí, una niña. Una niña. Es maravilloso. Las hijas son una alegría especial. La vendedora sonrió. ¿Está preocupado su marido? Simonon. No tengo marido, dijo Lorraine con calma. La criaré sola. Lo siento. La dependienta se avergonzó. No pasa nada. Lorraine recogió la bolsa de la compra. A veces criar a un hijo sola era mejor que un mal matrimonio. En casa, colocó la ropa del bebé en la cómoda y se quedó mirándola largo rato. Tan pequeña, tan tierna. En unos meses, su hija viviría con ellos. Su hija solo suya. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Carol. Hola, ¿cómo estás? Era mi hermana. ¿Cómo te encuentras? Bien. Hoy compré la primera ropa del bebé. ¿El bebé? La voz de Carol se animó. Es una niña. Una niña. Lorraine sonrió. Incluso he elegido un nombre. Quiero llamarla Emma. Es un nombre precioso. Carol guardó silencio un momento y luego preguntó. ¿Sabes algo de David? No, menos mal. Lorraine volvió a sentarse en su silla. Hey, ¿sabes? Hoy me he encontrado con Brittany en la farmacia. ¿Te has encontrado con Brittany? ¿Cómo estuvo? Estuvo bien. Incluso hablamos. Lorraine le contó a su hermana sobre la reunión. Decidió criar al bebé sola, también. Una chica lista. Carol soltó una risita de aprobación. Me pregunté si no habría algo que pudiera hacer para ayudarla. No. Lorraine negó con la cabeza. Cada uno tiene su propio camino. Ella puede manejarlo. ¿Lo estás afrontando? Sí. Lorraine se llevó la mano al vientre, donde su hija ya se movía visiblemente. Sabes, incluso estoy agradecida a David por mostrar su verdadera cara antes de que naciera el bebé, y no después. ¿Qué se supone que significa eso? Es mejor saber la verdad ahora que estar casada con un hombre en el que no puedes confiar. Lorraine se levantó y se acercó a la ventana. Por la ventana caían las primeras nevadas, cubriendo el suelo con un manto blanco. Emma crecería en un mundo honesto, sin mentiras ni dobles raseros. Eres una mujer fuerte, Lorraine. Había orgullo en la voz de Carol. Admiro cómo estás llevando todo esto. No es fuerte, solo haciendo lo que hay que hacer. Lorraine se quedó mirando la nieve que caía. ¿Qué más se puede hacer? Muchas mujeres en tu situación intentarían recuperar a sus maridos a cualquier precio. Muchas mujeres no saben lo que valen. Lorraine se apartó de la ventana. Yo sí lo sé, y sé que merezco algo mejor que una vida con un mentiroso y un tramposo. Tras la conversación con su hermana, Lorraine se preparó una cena ligera y se sentó a la mesa con un libro sobre paternidad. Leyó sobre la importancia de rodear a un niño de amor y honestidad desde el nacimiento, sobre cómo crear una atmósfera de confianza y seguridad. En un momento dado se dio cuenta de que estaba sonriendo. Por primera vez en muchos meses se sentía verdaderamente feliz. No la alegría artificial que había intentado aparentar en los últimos años de matrimonio, sino una verdadera y profunda satisfacción con la vida. Mañana sería un nuevo día en la nueva vida que estaba construyendo con sus propias manos. Sin David, sin sus mentiras, sin tener que fingir que todo iba bien. Una vida en la que podría ser ella misma, honesta, sincera, fuerte. Lorraine cerró el libro y se fue a la cama. Una lamparilla con forma de luna brillaba suavemente en la habitación de los niños. Pronto su hija dormiría aquí. Su hija solo suya. Y en algún lugar del otro extremo de Millfield, Brittany Morris también se preparaba para dormir. También pensaba en su futuro hijo. También hacía planes para una vida sin David Cassidy. 2 mujeres, 2 destinos, 2 hijos. Y ni un solo intento de volver atrás en el tiempo. Porque a veces es mejor avanzar sola que retroceder con alguien que no es de fiar.